Muy buenas tardes, días, noches, según circunstancias apliquen cuando veas esto. Bienvenido a este video que vamos a estar platicando sobre los criterios de divisibilidad especiales, le vamos a llamar, porque en realidad los más comunes son los que casi de ley todo el mundo saben, son los del 2, el del 3, el del 5, el del 9 y el del 10. Casi no tienen mucho chiste. Si tienes alguna duda del 2, 3, 5, 9 y 10, te invito a que veas el video que dejo en la descripción para cualquier cosa, ¿sale? Entonces, vamos a estar platicando de los criterios a los que voy a estar denominando especiales. Serán los siguientes. Por ejemplo, el del 4, el del 6, el del 8, y el del 7 y del 11. Son los que vamos a estar revisando en este video, ¿sale? De antemano, ve revisando a detalle, piensa los ejemplos que te voy proporcionando de cada criterio y, por supuesto, date el tiempo de pensar sobre todo. Eso es lo más importante. Entonces, manos a la obra. Platiquemos del criterio de divisibilidad del 4. Este menciona, aplica para todos los números que sus dos últimas cifras terminan en 0, 0 o en múltiplo de 4. Doble 0 o múltiplo de 4. Quiere decir que todos aquellos números, como los siguientes que voy a poner, por ejemplo el 100, como sus dos últimos dígitos son dos ceros, pues es múltiplo de 4. Si yo pongo el 1000, si bien tiene 3 ceros, no importa la cantidad de 3 ceros, sino que sus dos últimos dígitos son ceros, y eso lo hace un múltiplo de 4. Quiere decir que todos ese tipo de números que tengan dos ceros al final, sin importar qué extraña combinación tengan antes, si terminan en dos ceros al final, automáticamente estamos hablando de que es múltiplo de 4 simple y sencillamente por ese hecho, porque termina con dos ceros. Ahora, cuando nos referimos a que sus dos últimas cifras también pueden ser múltiplo de 4, pues, por ejemplo, yo te podría presentar un número, pues, mega grande, ¿no? O sea, 35.016. Pues ese número ya es más grande. Sin embargo, quiero que observes ese detalle. Las dos últimas cifras son un 16. Y el 16 es un múltiplo de 4. Entonces, por lo tanto, como 16 es múltiplo de 4, ¿qué crees? Se cumple el criterio de divisibilidad del 4 y por lo tanto lo puedes dividir entre 4 sin ningún problema, sin ningún miedo, no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Por supuesto que hay números que no son tan obvios que parezcan pertenecer a la tabla del 4. ¿Cuál es el consejo que yo te daría? Por ejemplo, este que voy a anotar, 952. Claro que es más chico que 35.016. Pero, ¿cómo saber si el criterio aplica? Fácil, agarra las dos últimas cifras y pues ahora sí que vas a tener que hacer la división, ¿no? 52 entre 4. Si eres bueno con cálculo mental, pues te lo echas con cálculo mental. Si no, pues no pasa nada, haz la división y si resulta que te cumple, como aquí estás viendo en pantalla, pues eso quiere decir que si tienes un número que es múltiplo de 4. Entonces podemos decir que cumple, ¿sale? Nada más para tener eso en perspectiva. Y así como, por ejemplo, nuestro siguiente año, que es 2022, notarás que los siguientes dígitos del final son 22. Claro que el 22 no es múltiplo de 4, lo descartamos. Claro, si estuviéramos un año atrás, 2020, cuando nos agarró la pandemia, al menos en México, Zacatecas, pues ese sí era múltiplo de 4. Pero bueno, ni hablar. Un detalle atípico y curioso de los números múltiplos de 4, te platico que los años bisiestos siempre son en realidad múltiplos de 4. Checa con el año bisiesto 2020, pues vas a ver que pues sí, es múltiplo de 4. Todos los años bisiestos son múltiplos de 4. Es algo curioso, pero te lo platico, ¿no? Entonces, pasemos a nuestro siguiente criterio. Nuestro siguiente criterio es el de la tabla del 6. Y este aplica para todos los números que cumplan los criterios del 2 y del 3. ¿Qué quiere decir? Que yo en lo general tengo que estar viendo en un número, así como este que voy a escribir, el 108, tengo que estar viendo si resulta que para empezar pueda aplicar el criterio del 2. Bueno, pues de entrada el 108, claro que es par, porque termina en 8. Recordando el criterio del 2, te dice que tiene que terminar en un número par y los pares son los que terminan en 0, en 2, en 4, en 6 y en 8. Claro que al terminar en 8
pues cumple el criterio de divisibilidad del 2 sin ningún problema. ¿Y qué hay del 3? Bueno, el criterio de divisibilidad del 3 dice que sumemos los dígitos. Y si la suma de esos dígitos me da un múltiplo de 3, quiere decir que sí lo cumple. ¿Sale? Entonces, en perspectiva, si yo sumo 1 más 0 más 8, pues me da 9. Y eso quiere decir que si me dio un 9, que es múltiplo de 3, por lo tanto 108 también es múltiplo de 3. De aquí desprendemos, a ver, si ya cumplió el criterio de divisibilidad del 2 y si ya cumplió el del 3, por lo tanto, pues ya hicimos nuestra situación de decir, ya cumple el del 6. Así de simple. Si cumple el del 2 y el del 3, te va a cumplir. Y esto es de ley. Sí, 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 siempre. Si, por ejemplo, tú piensas en el 32, notarás que, por ejemplo, el 32, si bien es múltiplo de 2, dirías tú, ah, pues el del 2 sí lo cumple, pero el del 3 no lo cumple. Y si te pones a pensar la tabla del 6, dice 30 y 36, pues te lo esquiva perfectamente, ¿no? ¿Por qué razón te lo esquiva? Porque no cumplió uno de esos dos criterios. ¿Sí? Y funciona con realmente todas las situaciones. Por ejemplo, si yo tengo ahora un 99, 99 sí es múltiplo de 3. Pero como no es par, no es múltiplo de 2, automáticamente descartamos el hecho de que pueda aplicarse el criterio del 6. ¿Sale? ¿Funciona con números grandes? Por supuesto que sí, para que lo tomes muy, muy en cuenta. Y si no me crees, ponemos un número más grande y notarás que aplica la misma idea. Si yo agarro el 3600, cumplo el criterio del 2 por terminar en 0. Y si sumo los dígitos, me da 9 y eso es múltiplo del 3, entonces cumple ambos criterios y repito, eso quiere decir que es cumplido el criterio del 6. Así es como funciona, simple y sencillo. El siguiente criterio es un poquito raro de calcular. De hecho, yo en lo personal, para ver si un número es múltiplo de 7, realmente prefiero dividir entre 7 y ver si se cumple que mi residuo da 0. Sin embargo, para algunos problemas que implican ya la aplicación de la teoría de números, pues la realidad es que sí ocupa saberte el criterio de divisibilidad del 7, porque si no los problemas pueden ser muy complicados. Si te hablan de un criterio de divisibilidad del 7, el momento de componer un número va a ser un poquito difícil. O bueno, pues ahora sí que prueba y error hasta que dé residuo 0, cualquiera de las dos que tú prefieras. Pero sí, mi recomendación es, pues al menos aprendértelo y dejarlo dentro de tu repertorio de herramientas. El criterio de divisibilidad del 7, de hecho, puede tener un ciclo, por eso le agregué ahí en verde esa nota, porque realmente puedes repetirlo las veces que tú quieras, todo con tal de que te funcione. Este menciona que, pues, para saber si un número es divisible por 7, tú tienes que agarrar los dos últimos, tienes que agarrar el dígito de las unidades, lo multipliques por 2 y se los restes al número sin la cifra de las unidades, por supuesto. Y vas a observar si tu resultado es 0 o múltiplo de 7. Y entonces en ese sentido dices, ah, sí funcionó, oh, wow, es múltiplo de 7 el número original. ¿Sí? Y si te sale un número todavía muy grande, dices, ¿y qué voy a hacer si me acaba de salir un número muy grande? Pues puedes volver a repetir el ciclo con ese que te salió. Y eso quiere decir que lo puedes hacer muchísimas veces hasta el punto donde ya detectas si te sale un número, oh, ok, entonces no sé si es múltiplo de 7 o no, pero ya cuando es chico, pues llegas al punto de decir, ah, pues este se ve bien fácil. Por ejemplo, te sale un 50, dices, no, ya, definitivamente no, 50 no es múltiplo de 7. Esto es repetirlo una y otra vez. Pero para que te quede más claro, ¿qué te parece si hacemos un par de ejemplos? Ahí va. ¿Sí? El primer. De hecho, en este parte solamente voy a hacer, más bien dicho, dos ejemplos porque no quiero que se dispare el tiempo. En el 392, la situación se aplica así. Mi cifra de mis unidades es el 2. Entonces, yo la duplico. 2 por 2 es 4. Lo que voy a hacer ahora a continuación es agarrar lo que me queda del número, quitando esa cifra de las unidades, y le resto 4, ¿no? Y reviso lo que me sale de resultado. Y si notas, me sale un 35. Y obviamente, 35 es el resultado de decir, ah, pues es 7 por 5, 35. Entonces, como 7 por 5 da 35, múltiplo de 7, obviamente quiere decir que el 392 también, por lo tanto,
es un múltiplo de 7 y lo puedes dividir con todo el gusto del mundo, decir, ah, qué bueno, ya sé que va a salir un residuo cero. En el caso de 1946 es un número un poquito más conflictivo, quiero que observes por qué. El dígito de las unidades es 6. Si yo duplico ese dígito, me va a dar 12. Entonces yo tengo que el resto del número, que sería 194, le quito 12. ¿Sale? Quítale 12 y observa lo que te termina quedando, ¿no? Sí, nos da 182. 182 todavía es un poquito difícil de ver mentalmente si te va a dar o no un múltiplo de 7. Entonces puedes repetir el ciclo. Es decir, vuelve a agarrar de este resultado de 3 dígitos, agarra las unidades otra vez, que es el 2, duplica, que es 4, y al 18, que es el número que sobra, quitándole esa cifra de las unidades, hazle la resta y observa qué te da. ¡Voilà! Me dio 14. Y el 14, pues es 7 por 2, por lo que como ese residuo o situación que nos está saliendo sí es múltiplo de 7, por lo tanto obliga a que 1946 también sea múltiplo de 7. ¿Qué te parece? Este es el criterio del 7. Pasémonos a nuestro siguiente criterio, por favor. Ahora vamos a estar hablando del 8. Aquí la cuestión es que tú tienes que fijarte que las 3 últimas cifras sean divisibles entre 8 o que sean ceros. Y eso te va a dar la certeza de que te aplica que sean múltiplos de 8 o divisibles entre 8. En ese caso, cualquier número que tenga 3 cifras al final que sean ceros, partiendo del 1000, por supuesto, 1000, 2000, 3000, pues ya son múltiplos de 8 por esa terminación. Y eso generaliza, o sea, si tú tienes con 4 ceros, pues como 4 ceros automáticamente te cumple tener 3 ceros al final, pues obviamente te cumplen el criterio del 8. Lo que se nos pone interesante es con números mucho más grandes, ¿estás de acuerdo? Y a veces unos son sencillos, o sea, por ejemplo, si yo te pongo el 6016, quiero que veas los 3 últimos dígitos del 6016. En el caso del 6016, notarás que, por ejemplo, me está dando, pues, 016. Y 016, pues, si te pones a pensar en esa perspectiva, sería como pensar que tienes 16. Y como 16, si es múltiplo de 8, por lo tanto, 6016 también lo va a ser. ¿Sale? Así es como lo observas. Y en casos de números más feyotes, como este último que anoto un poco más abajo, déjame ver un poco más abajo, que es 329.896. Uf, pues es un numerito más grandecito, más feito. Pues en la práctica hay una forma de sacarlo con ciertos cálculos, pero la verdad es que esos cálculos ya no tienen mucho sentido, lo hacen como que muy largo, te conviene mejor divides entre 8 sí o sí, si te cumple el criterio o no te lo cumple. En este caso, pues voilà, si me lo cumple, si me la recibo 0, entonces como 896, que es la terminación de los 3 dígitos, si me cumplió esa situación, por lo tanto el número 329.896 también cumple que sea divisible del 8. ¿Sale? Entonces sencillo, tú agarras las 3 últimas cifras, si son ceros, automático, lo cumple, no hagas nada. Si no, revisa dividiendo entre 8 o si es algo sencillo como 16, 64, 72, 80, pues claro, te cumple el criterio de divisibilidad del 8 sin ningún problema, ¿sale? Entonces, esas son las 3 implicaciones de las que podríamos decir como que sencillo, nivel medio y nivel pues divide, no hay de otra. Es lo que tendríamos aquí del criterio del 8. Nos pasamos a otro criterio un poco chistoso, pero vamos a ver. Este criterio me llama mucho la atención siempre, el del 11, porque pues tú tienes que observar cómo se formula este criterio básicamente. Empecemos con algo sencillo, como por ejemplo el número 1210. Si ese número yo quiero ver que te cumple el criterio del 11, la verdad es que en el criterio del 11 tienes que identificar que es una cifra par y una cifra impar. Vamos a decirlo así, cuéntalas de la derecha hacia la izquierda para ubicar cuál es cuál, o al revés, izquierda hacia derecha, pero toma un orden claro de cómo. Quiero decir que yo aquí, por ejemplo, yo me gusta contar de derecha hacia izquierda, entonces para mí ese 0 representa la primera cifra.
Y el 2, entonces, representaría para mí la tercera cifra. Y en ese sentido, el 1 que está aquí representaría para mí la segunda y el 1 que está acá representaría para mí la cuarta. ¿Qué hago según este criterio? Dice que sume las cifras pares y las cifras impares. En el caso de las impares, que son las que señalé de verde, notarás que sería como decir, pues, 2 más 0, que es 2. Y en el caso de las impares, simplemente dirías 1 más 1 es 2. Pero luego la parte clave de este criterio es decir, pero ojo, los vas a restar. ¿Sí? Tienes que restar sí o sí. Entonces, eso es a donde nos vamos a terminar haciendo con esos resultados. Si 2 menos 2, como nos da 0, claramente, ahí lo vamos a decir así. Si tu resultado de esta resta da un 0, quiere decir que automático es criterio de divisibilidad del 11, lo cumple sin problemas y por lo tanto el 1210 aplica, funciona. Quiere decir que se puede dividir entre 11 sin ningún tipo de problema. ¿Qué te parece? Entonces, así es como nosotros vamos a contabilizar lo que es el criterio de divisibilidad del 11. Así de sencillo. ¿Vale? Vamos a revisar si todos los casos tienen que dar 0, porque eso me hizo una pregunta hace un tiempo una persona, entonces quiero puntualizar ese ligero detalle. Para ilustrar lo que acabo de mencionar, pues fíjate que voy a usar el color verde para las cifras impares, lo que sería el 0, sería el 4, sería el 9 y sería el 2. Sí, o sea, si yo sumo esas cifras impares, 2 más 9, 11, más 4, 15, ¿sí? Más 0, pues dijimos 15, así de sencillo. Entonces vamos a revisar si cumple o no cumple el criterio del 11. ¿Sale? Entonces vamos a jalarnos esa suma y ahora quiero que sumes las cifras pares. Espero te hayas dado cuenta que no lo estoy haciendo bien. De hecho, acuérdate lo que dije, tienen que ser cifras pares e impares. Donde esta es la primera cifra, esta es la tercera cifra y esta es la quinta cifra. Si no, no estoy aplicando bien las cosas, ¿sí? Mira, segunda cifra, cuarta cifra, el 9. Ahí me quedó un poco abajo la subrayada, pero así es como sería. Y sexta cifra, el 6. Entonces vamos a sumar ahora sí que los dígitos respectivamente. Por ejemplo, en el caso de los azules, que son las cifras pares, sería 2 más 9 más 8. ¿Sí? Serían 10 y 9. Y en el caso de sumar las cifras impares, serían 4 más 4 más 0, que me daría 8. ¿Sí? Entonces, en este simple y sencillo caso, al momento de hacer la resta de mis dígitos, tendría, por decirlo así, un 19 menos 8, lo que me daría un 11. Y claro, el 11 es múltiplo de 11, y eso obliga a que 240 en el 1480 también sea múltiplo de 11. ¿Sale? Espero hasta este instante te queden claros estos criterios de los que denominamos especiales, donde a lo mejor no se usan tanto, pero cuando hablas de teoría de números y análisis de esto, los ocupas muchísimo, los ocupas bastantito. Por eso es que, en definidas cuentas, te los dejo como tus herramientas de preparación. Mucha suerte y ahora sí que hasta luego. Si das un like, nada te cuesta. Entonces, ahí estamos. Cualquier cosa, a la orden. Chao.